Vamos. 3, no solo. Ya estás grabando. Bueno, seguimos con el capítulo 16, 17. A mí me tocó el capítulo 16, pero no hay nada de acá. Bueno, acá vemos a Peca, hijo de María, que en el año 17 reinó. Y después seguimos con Acab, que fue rey de Israel, hijo de Jotam, que reinó a los 16 años. Espera, habla que me trabé. Perdón, tenía 20 años y reinó 16 años. Ahí va. ¿No? Pero hizo todo lo mal ante los ojos de Dios, como siempre, no como había hecho su padre David. Y lo que él pudo haber hecho, ¿qué se imagina? Tomó a sus hijos y los quemó como sacrificio. Bueno, en Jeremías dice algo, pero... Acaz. Acaz. Sí, acá. En Jeremías dice algo, pero... Que era molón. Sí, pero no. Después lo voy a leer. Ahora, no. Bueno. Y bueno, y después, como un dios falso también anduvo en los caminos de los israelitas, como los reyes de israelitas, ¿no? También quemó incienso, sacrificio sobre árboles grandes. Se decía, por abajo de los árboles ponían todas esas cosas, pero para yo entenderlo lo puse como que eran árboles frondosos, árboles grandes, y ahí ponían todas esas cosas, ¿no? Bueno, y en aquel tiempo Rezín, rey de Siria, que había recuperado al país en la ciudad de Elac, y los sirios continuaban viviendo allí. Entonces ahí aparece Rezín y Pekah. Aquí dice Pekah, hijo de Remalías, ¿no? Y Rezín, rey de Siria. Bueno, ellos dos se unieron porque lo querían vencer acá. Lo querían sacar de ese lugar donde estaba. Entonces acá tomó todo su oro, su plata, tesoro, todo, y se lo envió a Tiglat-Pileser, rey de Sirio, que era un rey muy importante, como dijo Romy. En la parte que a mí me toca aparece así, y a ella le aparece cuatro palabritas adelante. Puede decir Pul también, porque es su apodo. Pileser, así. Pul. Y como que él se fue acá, lo fue a buscar a él porque era como un rey muy poderoso. Como que fue a buscar protección a él para que lo defienda. Lo defienda, ¿no? Y él le dijo, me están atacando y todo eso. Entonces acá tomó todos sus tesoros y se lo envió a la casa del rey de Siria y le mandó como un presente. Y bueno, acá aparece vuelta. Este rey y decidió ayudar acá y atacó toda la ciudad de Damasco. Y llevó cautivo a los habitantes. Y ahí en ese lugar mató a Rezín, que era el rey de Siria. Como que se mezcla un poco, que matan, que no sé. Bueno, y acá entonces se encontró con este rey, ¿no? En ese lugar, y vieron un altar. Y entonces le mandaron un mensaje a Urías. Él era el acompañante de David. ¿Y qué le dijo a él? Que edificara un altar en ese lugar para hacer sacrificio, para hacer todo lo malo que no debería hacer. No, pero este Urias es otro, no es. El Urias de David ya murió. Eso es lo que yo no sé, qué Urias era, pero ahí aparece un ese es otro. Como un Urias era. Sí, no es Urias. El Urias de David. No es el Urias. Bueno, y ahí puso entonces todo el sacrificio, todo eso en ese lugar, y lo quitó al altar que estaba en el templo y lo puso hacia el norte. Entonces acá mandó a Urias, ¿no? A hacer todo eso. Algunos sacrificios lo hacía por mañana y otros lo hacía por la tarde. Y así también en el pueblo lugar, también en ese mismo lugar que hacía todo eso, rociaban con sangre todo eso que estaba ahí. Y Usía dijo que deje el altar de bronce, que eso solo iba a ser para él pedirle a Dios consejo.
¿no? Que no lo tocaran, que era para él. Entonces Urías hizo todo lo que el rey Acab le había dicho, como tal decía. Bueno, después Acab quitó el recipiente de bronce y todo con el agua que había y lo que estaba encima y los colocó sobre una base de una piedra. También lo quitó de la sala que usaba solo lo usaba los sábados. En la Biblia dice de otra manera, pero yo puse así para yo El día poder de reposo. entender, ¿no? De adoración y lo sacó a la entrada del rey, del templo de Jehová, para que le agradara al rey. Entonces acá aparece que acá muere. Acá ya muere y bueno, fue sepultado la ciudad de David. Y entonces cuando acá muere, queda en el lugar de él Ezequías, su hijo, y reina en ese lugar. Yo tengo acá que Urías era sacerdote y los sacrificios esos de sangre se hacían para hacer reconciliación. Pero ese Urías es sacerdote. Bueno, y ahí sigue el libro. Bueno, en el capítulo 17 toca varios temas, pero los voy a nombrar, que habla del último rey que iba a tener Israel, después lo iba a volver a tener, o sea, en el reino del norte. No voy a hablar de Judá, pero lo puse por si se confundían. También habla del origen de los samaritanos, que vemos en el Nuevo Testamento. Bueno, dice que en Israel empezó a reinar un rey que se llamaba Oseas, ¿sí? Este rey hizo lo malo ante los ojos de Dios como todos, pero dice que no fue tanto como los que estuvieron anteriormente. No fue tan malo. Dice que el rey de Asiria lo atacó al rey Oseas, que era el rey de Israel, y lo obligó a pagarle impuestos. Pero un día el rey Oseas de Israel se rebeló y no quiso pagar más impuestos. Entonces el rey de Asiria se enteró de esto y lo metió preso. Lo capturó y lo llevó preso. Entonces, luego el rey de Asiria atacó todo el país de Israel, que es esto, no Judá, y Samaria, que era la capital, le costó 3 años poder capturar ese país, o a las personas que estaban ahí, porque era una ciudad más fuerte, con más personas, más fortificadas, porque era la capital. Entonces, el rey de Asiria se llevó cautivo a todos los habitantes de Israel y se los llevó a Asiria. Entonces acá es cuando Israel es deportado de su propio país. Ellos son llevados a Asiria y luego de muchos años van a volver. Bueno, a continuación nos cuenta el por qué sucedió esto, por qué Dios permitió que ellos fueran sacados de su propia tierra. Lo que no sabían si ellos fueron llevados a ser esclavos o qué, pero fueron llevados cautivos por los asirios. Bueno, dice las razones por las cuales Dios permitió que Israel fuera expulsado de su país. Dice, esto sucedió porque los hijos de Israel pecaron contra el Señor su Dios, porque adoraron a otros dioses falsos, porque siguieron prácticas de naciones paganas, porque hicieron secretamente cosas malas en contra de Dios, aunque Dios los veía. Porque construían altares para adorar dioses falsos en cada lugar que iban y en todas las ciudades. Porque levantaban imágenes y estatuas de la diosa Acera, que era la diosa de la fertilidad, sobre todas las colinas que veían y sobre todos los árboles grandes y con muchas ramas. Porque rindieron culto a ídolos, acerca de los cuales Dios les había dicho, ustedes no hagan tal cosa. Fueron tantos los pecados que hizo el pueblo de Israel que Dios empezó a airarse. Como siempre Dios los amaba, entonces trató de hacer que ellos cambiaran de actitud. Y como vimos, el Señor advertía a Israel a través de profetas y también lo hacía a Judá. Y diciéndoles, vuélvanse de sus malos caminos, cumplan mis mandamientos y obedezcan mis leyes, una y otra vez, con cada uno de los profetas. Pero dice que aún así no les importó y fueron tercos y desobedientes. Rechazaron los mandamientos de Dios
adoraron ídolos inútiles y ellos se volvieron inútiles. Aunque Dios les prohibió imitar costumbres de otros pueblos, ellos aún así lo hicieron. Hicieron ídolos en formas de toro o de cerro, adoraron a Baal, adoraron a todo el ejército de los cielos, como estrellas, planetas, ángeles, sacrificaron en el fuego a sus hijos, practicaron el encantamiento y la adivinación. Entonces Dios se enojó y quitó su protección de Israel, y así fue como Dios permitió que se los llevaran cautivos. Bueno, y dice que quedó solamente Judá viviendo en su propia tierra, pero solamente 100 años más. O sea, después de lo que le sucedió a Israel, solamente 100 años más vivieron libres. Después iban a ser cautivos también, porque dice que ellos eran igual que Israel, pero Dios les dio un poquito más de tiempo para que ellos puedan vivir libres. Pero eso lo vamos a ver después, que a ellos también se los llevaron cautivos. Y dice que por esta razón Dios permitió que se llevaran cautivos a los israelitas. Y ahora nos cuenta el origen de los samaritanos, que en el Nuevo Testamento nos cuenta que los samaritanos y los judíos no se trataban entre sí. ¿Por qué? Dice que como Samaria, que era la capital de Israel, quedó vacía porque se llevaron a todos los israelitas, el rey de Asiria trajo a gente de muchas ciudades de Asiria, como Cuta, Aba, Hamat, Sefarbaim. Y allí se iban a formar los samaritanos, que eran una mezcla de pueblos. No eran israelitas puros, no eran esos israelitas que habían pasado por el desierto, que habían sido liberados de la cautividad, sino que eran personas de otras naciones que fueron a vivir ahí, y entonces sus hijos empezaron a nacer en Israel, pero no eran puros, aunque sí eran israelitas. ¿No quedó nadie? Yo leí, pero dice que se llevaron a toda la gente que servía como amenaza. Dejaron ahí a los ancianos y personas... Digo, hubo mezcla, que también quizás nacieron ahí, pero también si quedaron algunos israelitas se mezclaron con los Claro. que También quedaron mujeres, o sea, y vino gente. Era una mezcla de todo, y no eran puros. Bueno, dice que al principio estas personas que fueron a vivir en Israel no adoraban a Dios, obvio, porque no lo conocían. Entonces dice que Dios envió leones para que se los coman, algunos de ellos. Entonces... no me la esperaba. Bueno, entonces la gente se empezó a preocupar, se dieron cuenta que era el Dios de ese lugar y enviaron un mensaje al rey de Asiria y le dijeron: no sabemos cómo adorar al Dios de este país y está enviando leones para que nos coman. Entonces el rey de Asiria envió a uno de los sacerdotes que él se había llevado cautivo a que él vaya a Israel y pueda contarles y enseñarles cómo adorar a Dios. Qué loco, ¿no? Porque... Después, bueno, entonces este sacerdote fue, les enseñó cómo había que adorar a Dios, pero dice que aún así esos pueblos fabricaban sus propios ídolos, dioses, adoraban a deidades que requerían sacrificios de niños, como Adramelech. Dice que también temían a Dios y lo adoraban, y elegían sacerdotes de entre ellos para que ese sacerdote le hiciera sacrificios a Dios, como era ordenado, ¿no? Que un sacerdote tenía que hacer sacrificios. Bueno, dice que adoraban a Dios, pero servían a sus propios dioses o sus propios ídolos. Y está bueno porque es como lo vemos hoy, ¿no? Que muchos dicen que adoran a Dios, pero también tienen sus propios ídolos, sus propias imágenes, a los cuales adoran aparte de Dios. Y después dice que la palabra dice que hasta el día de hoy persisten en sus prácticas. Y si bien el autor del libro de Reyes estaba hablando de ese momento, yo lo tomo literal, porque hasta el día de hoy vemos eso, ¿no? Que personas sirven a Dios, pero a la vez a otros dioses. Dice que hasta el día de hoy persisten en sus prácticas, no temen al Señor, no respetan sus mandamientos, y lo mismo hicieron sus hijos, los hijos de sus hijos y todas sus generaciones. Solo-